Muchas gracias, Manuel Felgueres, por darnos la oportunidad de entrar a tu estudio, abrirnos las puertas, Meche y tú, con tantos años de amistad que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas y de nuestra vida profesional. Es un honor tenernos en esta entrevista que nos hayas dado. Te voy a hacer una pregunta de amigos. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue en Zacatecas? ¿Cómo llegaste a ese punto de llegar a esta parte de las artes? Cada pregunta que me hagas, como esta, pues te la puedo contestar en 3 horas. No importa, tú suéltate. No, pero quiero decir, tengo un poco que esencializar. Muy bien. Para no seguir brincando. Efectivamente, nací en una hacienda en el estado de Zacatecas, no en la ciudad de Zacatecas, sino un municipio llamado Valparaíso, que está donde se junta Jalisco, Durango y Zacatecas, en ese rincón. Bueno, le tocó, no a mí, le tocó a mi padre y por supuesto también a mi madre menos, pero les tocó aguantar la revolución, les tocó aguantar los cristeros, la revolución cristera y al final la revolución agraria ya con Cárdenas. O sea que todo el tiempo fue una situación muy conflictiva como región. La hacienda en que nací, me acuerdo todavía, pues que se defendía a balazos contra los agraristas. Bueno, cuando yo nací ya había pasado, justo acababa de acabar la cristiada. Sí. Y empezaba, creo que soy del mismo año que nací, que comenzó el Partido Nacional Revolucionario, después PRI. En fin, eso no importa, no estoy la situación. Cuando tenía como 7 años, yo tenía una madre y 2 hermanos. Tuve una hermana que murió en esa región y está enterrada ahí. Pero mis 2 hermanos menores y mi madre, con mi padre, nos venimos a México. Por razones no de no volver, sino de venir a pelear problemas agrarios y lo que sea. Pero fue la de malas que mi padre murió antes de 1 año de haber regresado. Por lo tanto, y a mi madre con 2 hijos chicos le dio miedo regresar. Entonces ya no regresamos. Estoy hablándote yo con 7, 8 años. Luego de esa situación, pues ya en Ciudad de México hice la vida normal de todo mundo, entrar al colegio. Me mandaron al Colegio México, que estaba en aquel tiempo en la colonia Roma, y ahí hice, como todo mundo, mi primaria, mi secundaria. Y en la secundaria, toda esa época, estuve muy metido en el movimiento Scout. Scout de México se llamaba la asociación, y yo destaqué bastante en esa situación. Entonces me encantaba el campo y me encantaban pues todos los deportes que tenían que ver, si es que se llaman deportes. Por ejemplo, me gustaba mucho escalar, por decirte, subir al Popo, subir al Isla. Bueno, de toda esa época de Scout, me tocó convivirla con Jorge Ibargüengoitia, que me preguntabas más adelante. Venía más adelante, claro. Entonces mi relación no era literaria,
era 100% de amigos de aventura, de viajes. También con Ibargüengoitia asistimos a un jamboree, que es una reunión internacional que hacen los Scouts cada 4 años, como equivalente a la Olimpiada que es cada año. Exactamente, sí. Bueno, era la primera reunión mundial después de la guerra, porque la guerra terminó en 45 y este viaje a Europa con Jorge fue en 49, o sea, 2 años después, no, en 47, perdón, Sí. 2 años después de terminada la guerra mundial, con todavía gran parte de Europa destruida, con racionamiento de comida, con muchas dificultades. ¿Cómo te fue? ¿Cómo sentiste? Nos Tú como fuimos mexicana además ya. con Jorge, Ajá. fuimos fuera de grupo porque esto no es para que lo cuentes, pero nada más para que entiendas. Para ir había que pagar 5,000 pesos para el avión y demás. Ni Jorge ni yo teníamos 5,000 pesos, entonces inventarnos irnos por nuestro lado. Pero hacía falta un pasaporte equivalente, pero para scouts. Entonces pedimos permiso para ir a Canadá o no sé a dónde, y en realidad íbamos a Francia, que es donde fue la reunión. Y llegamos a la reunión y acampamos fuera de la delegación mexicana. Pero la convivencia con jóvenes pues de todos los países, pero sobre todo los europeos, nos permitió, pues a base de plática, ir haciendo amistades en el campamento. De tal manera que después del campamento ya teníamos, ¿a dónde vamos? Vamos a Italia, a ver quién conocemos. Pues está fulano que está en Módena. Vamos a Módena. Y así viendo donde nos convenía, porque teníamos quien nos recibiera. En cada uno de los países que tenían. Hicimos varios amigos. Varios países, y en cada lugar que llegabas no había dinero para restaurantes, ni había casi restaurantes. Digo que la comida era restringida, 50 gramos de pan a la semana, etcétera, etcétera. Tenías tickets de racionamiento. Muy difícil. Sí, muy difícil. No viajábamos siempre en los trenes de carga, cosas así, como se pudo. Y el último día de ese viaje le dije a Jorge precisamente, bajé al camarote, ahí estamos alojados en un barco que se llama el Discovery, que fue con el que los ingleses llegaron al Polo Sur, con un capitán Scott que no pudo regresar al barco, que murió en la expedición, pero el barco lo tenían en el Támesis y lo cuidaban los scouts marinos. Entonces fuimos en Londres, vivíamos en el Támesis, en ese barco. Sí. Bajé a mi litera, donde fuera, subí un papel y empecé a dibujar el Támesis, el puente de Londres. Y entonces le dije a Jorge, mira, ya soy pintor. Entonces él se murió de risa, y en alguno de sus libros, no sé si es en Los Relámpagos de Agosto, cual cuenta que dice que le tocó ver nacer una vocación. Claro. O sea que es la historia. ¿Por qué se me ocurrió? Es lo que te iba a comentar. ¿Cómo fue que te...? Por una cosa natural. Porque visité el Louvre varias veces, el Museo Británico, el Museo del Vaticano, y los grandes museos europeos. Eso te enriqueció tanto que te despertó esa vocación. Claro. Que la
que no ver sabías. arte, ver las grandes obras de la Claro, humanidad en arte. Y además no había otro que hacer en Europa. Veía las calles, los palacios, las catedrales y los museos. No había, ese era nuestro mundo. ajá, Bueno, entonces en ese mundo, pues obviamente me impactó el arte. Entre otras cosas, me acuerdo como una impresión estética absoluta la entrada a Notre Dame y ver los grandes vitrales a los 18 años. Digo, pues, yo sentí una emoción que dije, no, pues lo único que importa es el arte. ¿Para qué le busco? Yo me dedico al arte. Entonces, ahí fue la decisión, ya que es muy sencilla. a los 18 años fue cuando tú tomaste, más bien el arte te cautivó, Pues sí. te llevó, te tomó en los brazos, como todos los artistas, o sea Sí, te empapó en tu esencia. Esta frase que dice que el arte viene del arte. Sí. Entonces, ver el gran arte, ¿no? A esa edad, ver la Gioconda y la Victoria, y bueno, en fin, todas las grandísimas obras de la humanidad, pues evidentemente que una mente absolutamente libre de contaminación, porque mi familia no era culta, ni les daba por el arte, ni tenía antecedentes, nada. Era una locura del niño. Claro, pero tu pasión se despertó ahí, Sí, ¿no? Entonces ya está contestada Sí, ampliamente la primera. Segundo, cuando estuve en secundaria y andaba yo en el campo en todas aventuras, me gustaba mucho cazar animales, pero cazar animales vivos, el arte de trampearse, poner trampas. Sí. Muchos los soltaba, pero los que me gustaban me los traía. Y tenía yo un pequeño zoológico en un departamento en Abraham González con mi madre, la llené de animales. Tenía búho, lechuza, tigrillo, víboras, arañas, lagartijas, todo lo que... Todo Bueno, que pero tenía de malo que yo estaba estudiando y entonces mi tiempo para dedicar a los animales no era tan extenso y pues frecuentemente se me morían. Qué tristeza para ti perder un 20, compañero, 30, un amigo. 40 animales se iban muriendo. Entonces, un amigo. Cuando eres chico, pues empiezas y ahora los vas a enterrar y todas esas cosas. Todo el proceso Pero yo también. estaban formando un museo de animales disecados en la secundaria y ahí conocí al maestro y con él me arreglé para tomar clases de taxidermia directo con el taxidermista. Claro. Entonces aprendí taxidermia. Bueno, lo cual por asociación en esa época decía yo que iba a ser médico, porque pues aprendí muy bien anatomía, que aquí está el huesito y acá y este se llama así y este asado. Entonces, mi mamá estaba muy contenta que yo iba a ser médico. Cuando fui al viaje después de preparatoria, pues resultó que regresé con el cuento este del arte. Bueno, entonces había que estudiar arte. Para estudiar arte había que meterse pues, a la Academia de Arte, o sea, San Carlos. San Carlos, claro. Me metí a San Carlos, duré 3 meses y me pareció la educación pésima. Todos en esa época recibían de secundaria, entonces mis compañeros eran niños y yo ya me sentía, yo había ido a Europa, conocía la Venus y conocía. Claro. Me sentí como muy a desagusto. Dije, no me regreso a Europa. No encajaban, vamos a decir, ¿no? Sí, ¿no? Tenías un conocimiento era muy tan amplio. Yo me sentía mucho. Sí. Es pecado de vanidad. Yo veía a los maestros,
y los maestros. En los 3 meses solo alcancé a dibujar un jarrito que me daba el maestro de dibujo, más esfúmalo, quién sabe qué. Dibujé un jarrito, y el segundo ejercicio que me pusieron es dibujar un caracol. Entonces, de esos que tienen picos. Y dije, no sé, me tardé 3 meses para hacer un jarrito, esto no lo voy a acabar, mejor me voy a Europa. Hiciste bien. Y es cuando tienes tú te vas a París con una beca, o no te vas beca, te vas nuevamente Me voy como pude. con tus recursos, exactamente como pudiste. No te cuento la aventura, pero llego al final y voy a dar con un maestro que se llamaba Satkin, que es un escultor ruso que llegó a París a los 21 años y que fue uno de los 3 más importantes escultores cubistas. Bueno, fue mi gran maestro. Tampoco te cuento de anécdotas porque no acabo nunca, pero de ahí hice, esto fue el primer viaje había sido 47, esto fue 49, 2 años después. Con ese maestro, me acuerdo de, nada más como anécdota, un poco de vuelta al pasado, entre otras de las muchas cosas que hice, que fue aprender, hice un viaje a pie de Innsbruck a Roma en 1950, nada más por el gusto de pasar el Brennero, pasar los Alpes y bajar hasta Roma. Bueno, eso es aparte. Maravilloso. Pero otra vez, siempre viendo los conventos y pasando por las ciudades importantes. Desde el punto de vista Entonces, totalmente. y después de eso me llegó una carta de mi madre que mi abuela tenía cáncer y que por favor regresara. Entonces, dado problemas familiares, regresé. En esa época se me ocurrió casarme la primera vez. Me fui a vivir un año a Puerto Escondido, en el lugar en que con mi mochila iba a traer barro del cerro, y en los hornos, no había electricidad ni nada, pero los hornos eran como iglús, los hornos de pan del pueblo, y me dejaban quemar barro. Entonces hice terracotas. Tuve un año ahí. Y al año me las traje en un barco a Acapulco, luego llegué a México y expuse en el IFA, el Instituto Francés, que era un lugar de mucha cultura en aquel momento. Lo más importante es que tenía cineclub y toda la intelectualidad de la zona Rosa y Cuauhtémoc. Claro, Sí. Los que ahí estábamos todos. Exacto. Entonces esa exposición tuvo mucho éxito. Seguro la de haber vendido a 10 centavos, porque es la única vez en mi vida que he vendido entera una exposición. Maravilloso. Y que fueron tus inicios en la escultura, vamos a decir, en terracota, pero sí, tenía desde era escultura. Exactamente. Te conté lo de la, ¿cómo se llama? De la taxidermia. Exacto. Porque por eso me dio por la escultura, porque ya había hecho yo, imitado bocas abiertas y puesto ojos, sabía anatomía y sabía animales. Entonces me metí aquí, no eran animales, siempre eran modelos, eran seres humanos, pero aprendí un poco cubismo, porque el maestro era lo suyo. Y de ahí fui con beca, tuve 2 años. En Francia. Y luego otra vez a México. Cuando llegué aquí, fue cuando con Lilia Carrillo, que habíamos conocido en París, regresamos a México y entramos a la Galería Antonio Sousa. Estoy hablando del año de 56, que era una galería
muy snob, pero me aceptó como los jóvenes de la galería. Estaba ahí, exponía a Leonora Carrington, Soriano, Tamayo, en fin, era cierto elite. Ujú. Bueno, de ahí ya arranqué y hasta ahora. De ahí cambié a Juan Martín, en fin, ya toda la vida de un artista normal. Siempre está haciendo exposiciones. Pero lo que es el destino, ¿no? Ver tus animales que fuiste juntando en la casa de tu madre, llevarte a la técnica de todo lo que te hacía la taximedia, o sea, todo lo que es el proceso para tener este tipo de animales ya perecederos, Pues te llevó una cosa con otra, conocer en Francia todo se va sumando. se va sumando, ¿no? Realmente, y ver el nacer este artista, tú como que te cautivó el río Témesis, que te llevó el arte hacia ti. Entonces es maravilloso la pasión. Algo muy importante que podríamos tocar es irnos a qué libros son los más importantes para ti en este momento. Como qué libro es el que... Los libros, mira, los libros van cambiando, pues según las edades. Digo, no es lo mismo lo que yo leía de joven a lo que yo leí después. Y vas llevando, por ejemplo, y cuando era yo excursionista y todo eso, me encantaba una serie que se llamaban Los hombres quién sabe qué, que era Doc Savage era científico, quién sabe qué, La Sombra era el detective. Era una serie de libritos que compraba en los puestos de la esquina. De ahí brinqué a la ciencia ficción. La ciencia ficción me encantó. Leí, si ves mi biblioteca, tengo muchísimos. Y en 1900, ¿qué será? 57, 58, me publicaron un cuento en revista de la universidad, un cuento de ciencia ficción. Luego en una revista de Alejandro escribí otro. No sé en qué antología alguien me ponía como antecedente en la ciencia ficción en México. Bueno, entonces no tiene que ver, pero todo se va sumando. Aquí ya en el trabajo cotidiano, pues como te digo, hace exponer, pero además había que ganarse la vida, porque un pintor joven que expone nunca vende nada, y entonces ¿de qué vives? Y yo tenía familia y divorcio y todos lo que los problemas, conlleva la vida. Entonces tenía que ganar dinero. Entonces, una temporada trabajé transportando niños de escuela, tenía una camioneta y pasaba por la maestra y por los niños para una escuela de Polanco. Luego, ese fue mi primer trabajo ya para ganarme la vida. Sí. Después de eso, empecé con los murales en los 60. Entonces puse un taller y conseguía yo murales y hice 30 murales en 3 años, 10 por año, de todo tipo. 10 por año. ¿Qué horas tenías tiempo para ti? Cada 3, no parabas. No, bueno, son como 4 o 5 al año, no 10. Sí, ahí se me fue la boca, pero sí me dediqué a eso. Pero el taller prácticamente trabajaba yo con tal de hacerlo, no ganaba dinero o muy poco. Entonces de repente no había dinero en el taller para pagar la raya. Entonces fulano, vete al monte a empeñar la pulidora, lo que fuera. Pero duré 10 años con eso y hice como 30 murales. Ahora,
Ya ves que han, En 10 años, lo más, ya ves que siempre comentan que son varios integrantes de en ruptura y todo. Ustedes en ese momento no se estaban clasificando como ruptura, vamos a decirlo así, ustedes estaban trabajando, estaban muy separados a la Escuela Mexicana de Pintura. Pues le digo, desde ese viaje con beca a París, trabajando con Satkin, que ya había trabajado, me convertí, igual que me convertí al arte abstracto, viendo una exposición en el Museo Rodin colectiva de escultura de un mármol pulido que me encantó. No supe por qué y volví a verlo, era de Jan Arpa, pero me encantó. Y cuando regresé a México, mi primera exposición de escultura en galería fue ya de escultura abstracta, o sea, 56. Entonces, desde entonces he seguido con la abstracción, pero para mantener mi taller de escultura me tocó limpiar, empecé haciendo animalitos de fierro con los mismos obreros y el mismo taller, y luego pues a venderlos en las tiendas de artesanía. Después de los animalitos se vino la Olimpiada y empecé a ser deportistas en fierro también, como artesanía. Todo a precio muy barato y para tiendas de hoteles y de todo tipo. Y durante años me mantuve con artesanía. Y ya, bueno, eso es impactante todo, o sea, es un sacrificio muy grande para poder tener recursos, vamos a Sí, decirlo para así, poder vivir. para poder vivir. Hasta que después de 68, Ujú, pues en 88 estuve muy metido en el movimiento estudiantil porque me tocó ser como el representante del mundo artístico claro. en el consejo de huelga, pero éramos de artistas intelectuales, comité de lucha de artistas. Entonces me tocó organizar un, eh, la barda de lo que había sido una estatua de alemán que estaba vandalizada y estaba cubierta de lámina canalada para que no se viera la vandalización. Claro. Y ahí organizamos una pintura, un mural colectivo en que invitábamos a todos los pintores amigos a que fueran a cualquier hora del día a pintar lo que quisieran, como quisieran, junto a quisieran. Y de ahí pues nos corrió el ejército porque tomó la universidad, pero venía la gran exposición de la Olimpiada que se llama Exposición Solar para la parte cultural mostrar. Y nosotros, con todos los amigos que ya conoces, nos rebelamos y formamos el Salón Independiente, Efectivamente. que nos duró 3 años. Exactamente. ¿Eso lo formaron en el Auditorio Nacional? ¿Dónde se hizo el Salón Independiente? El primero, como no podía ser en la universidad, se hizo en el Centro Cultural Isidro Favela, aquí en San Jacinto. Y el segundo ya se había recuperado la universidad y lo hicimos en el Museo de la Universidad, el segundo y el tercero, en el MUACO, no sé cómo se llamaba, Museo Universitario de Ciencias y Artes. Y luego de eso... Aquí lo importante, ¿quién integraba? ¿Te acuerdas cuando éramos 40 o 50 para que fuera salón? Digo, a este libro, si quieres ver quién lo integra. Sí, bueno, ese era un comentario, pero aquí lo importante es que... Cuevas, Gironella, todos, Rafael Coronel, ¿no? Pero Von Gunten, pues todos Y estaba también
tu esposa en ese momento, ¿no? De jóvenes, el más joven era Sebastián y Jesús eran los más jóvenes. Exacto, exacto. De ahí, saltante, pues yo, si lees mi currículum, tengo cientos de exposiciones Sí, en México y en el extranjero. Entonces ya son experiencias pues de la lucha contigo mismo por superarte. exactamente. Siempre en la idea de que el arte es invención, es creación y que por lo tanto no puedes repetirte porque te repites, dejas de ser creador y te vuelves artesano de ti mismo. Entonces hay una diferencia entre la voluntad de hacer arte y la de hacer pintura. Puede ser muy buen pintor y no ser artista. Puede ser buen escultor y no ser artistas. Es otra cosa. El arte es una cosa medio misteriosa que nadie puede definir. Es como el amor que nadie lo puede definir. Es algo, es como la religión. Exactamente. Se vuelve como una especie de religión a la que dedicas toda tu vida en aras de que de encontrar algo que no sabes qué es, pero que lo buscas y lo buscas y por eso vas cambiando, buscando la obra de arte, la llamada obra de arte, que no es todo lo que se hace, es la gran obra. Y nunca le llegas, siempre sigues, busque, 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 y transformando y cambiando y demás. Me tocó la suerte, por un lado, de haber tenido un fuerte apoyo del Estado, porque todas estas exposiciones fuera, algunas yo conseguía la invitación, pero luego quien las mandaba era la Secretaría de Relaciones. Digo, así estaba organizado el país, ¿no? Tú avisabas, mira, tengo una invitación del museo tal. Por ejemplo, una vez que fui director de, de, en el sentido de relaciones exteriores, Tovar me consiguió la Gulbenkian, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, 5 o 6 exposiciones de primerísima en Europa. Ese fue Tovar. Estupendo. Yo Y te luego, quiero hacer una referencia. Tú fuiste miembro desde 1977, si no estoy mal, me corriges, hasta 98 en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. sí, Yo tuve una vivencia muy especial contigo. Yo era alumna de la carrera de Historia del Arte en la Ibero. Tuve la dicha de estar presente en una conferencia que tú diste con la doctora Beatriz de la Fuente. Para mí me cambió mi forma de ver el concepto del arte. Yo en la carrera llega el momento que tú tienes que decidir si te quedas en el periodo prehispánico, colonial o no te moderno. vas al arte moderno. Yo decidí, gracias a tu conferencia que Pues diste con no una sabes qué, claridad, te quiero agradecer que gracias a ti cambié a arte moderno. pues Y qué eso ya te estoy gusto. hablando hace 38 años de ese cambio, de que ya fuese ese, en cuanto ya me dediqué yo a ser en funcionaria pública, pero te lo debo a ti. Y ese trabajo de investigación que no has parado, que sí me gustaría que lo comentaras, de que sigues haciendo esta investigación, o sea, es parte de tu esencia, ¿no? Era de la entrada estéticas, tenía antecedentes. Primero entré a San Carlos de maestro. En vez de hacer, paré los murales y me metí de maestro para ganar lo necesario. Tenía yo que dar 38 horas de clase a la semana. Bueno, aparte de enseñar en San Carlos, tenía un antecedente. En 1956, cuando regresé de Europa, uno de los que me recomendaron, entre varios, fue Matías Geritz.
Y Matías, cuando regresé, lo fui a ver. Digo, fíjate que me acaban de nombrar director de la carrera de artes plásticas en la Ibero. Quiero que tú seas mi maestro de escultura. Pues qué maravilla. Entonces se daban, el campus era lo que ahora es el restaurante San Angelino. Así es. Y ahí en uno de los salones la directora era Beatriz con historia del arte. Sí. O sea que, y luego fui fundador de la carrera de diseño industrial en LUNAM y de ahí me jalaron a San Carlos y de San Carlos venga estéticas. O sea que soy maestro jubilado con 30 años. No, pero dabas unas conferencias, mira, soy un testimonio, que era la primera vez que uno como alumno veía la investigación en un lenguaje sencillo que nos podías llevar a la terminología, que nos permitías ver todo lo que era tan importante en ese momento, porque yo tuve la oportunidad de estar en el Museo de Arte Moderno como curadora y ver lo del cuadro que hiciste maravilloso de la gaviota, que se llama Ese fue 59. 59, de que son de 2 metros por 3,28. Sí. Extraordinario. Y luego en los años 70, sí, 69, 70, vienen signos convexos. O sea, tienes un cambio que siempre estabas en la búsqueda maravillosa y que, bueno, ahora tenemos otro tipo de oro. Como tú dices, no es de que cambies así de porque pasan periodos, sino que siempre estás en esa búsqueda. Es que cuando entré a de repente la coordinación de humanidades, Bonifaz Nuño me nombró investigador de tiempo completo. Entonces y me aceptaron en estéticas. Entonces el problema fue nada más que digo, ¿y ahora qué investigo? Y entonces estaba naciendo muy fuerte lo de la computación. Dije, si la computación es matemáticas y el chiste es que acelera el cálculo, si yo hago geometría, la geometría es matemática y puedo acelerar también la transformación en la geometría. Esa es la historia. Así es, sí, nos marcaste a todos, muchas generaciones. Yo te quería hacer una pregunta muy sencilla, que es, aparte de la disciplina de las artes, ¿qué otra disciplina, además de la literatura, ha sido importante para ti? Antes en literatura no acabé, nada más empezaba de la ciencia ficción. Y luego, claro, cuando estaba en prepa, me hicieron leer a Dostoyevsky cuando leí Crimen y Castigo. Me fui por los rusos. Y luego de los rusos, cuando estuve en Francia, me encantaba leer allí la literatura francesa en general. Te puedo mencionar, pero cada uno tiene su época. Sí. No tengo así como uno que me haya dominado totalmente, ¿no? Y en la actualidad, por ejemplo, los amigos había que leerlos y había que comentarlos y eran parte de las reuniones sociales. Entonces, desde luego, el mexicano, pues, el que más sigo admirando desde entonces, y fue amigo también fue Rulfo. Octavio Paz no se diga, Octavio Paz fue amigo y todo lo que escribe Octavio me fascina, todos sus ensayos, entonces puedo seguir. Y Octavio escribió maravilloso de ti, escribió mucho sobre ti. No mucho escribió. Pero escribió, sí. Te definió muy bien a ti, Octavio Paz. Y me coincidí con él en Cornell cuando fui contratado a dar clase y en Harvard estaba dando también literatura comparada. Cuando yo estaba investigando estuve en la computadora. Entonces tuve bastante, pero me encantaba lo que escribía. Digo, la poesía y también los ensayos. Platícame sobre el arte, es un camino para superar a la humanidad.
Sí, eso, también de los libros que filosóficamente más usé para dar clase y todo, era Las ideas estéticas de Marx, de Sánchez Vázquez. Entonces, ¿por qué? Porque San Carlos era muy de izquierda y yo venía de la élite, yo era de los conservadores, como ahora se llaman. Bueno, y entonces eh, pensé muy conveniente usar como teoría solo a Marx, el joven Marx. Claro. Y entonces me encantó, lo he leído todo y digamos que fue un libro muy determinante, no nada más para mí, sino fue mi libro de cabecera mientras di clase. ¿Estás satisfecho de todos tus esfuerzos, Manuel? Pues pienso que he tenido una suerte extraordinaria y creo que ya no puedo hacer más. Para colmo, a los 90 años todavía me cayó la suerte de pintar el cuadro para las Naciones Unidas, que tiene como gracia pues que es una sola tela de 9 metros por 3 y que está en el mejor muro del mundo. Parece presunción, pero no. Es por esto. En ningún museo me van a dar una pared entera de por vida. Digo, ni en ningún lugar sigue siendo como el centro del mundo del arte en Nueva York. Entonces, en la ciudad más destacada, un muro permanente de ese tamaño en un salón enorme lleno con todas las banderas del mundo es un lujo que me di o que me tocó de suerte. Yo digo, es destino o es suerte, pero eso lo pongo como punto final y a ver qué más puedo hacer, pero por lo pronto no puede haber ido mejor. Pues muchas gracias, Manuel, por esta maravillosa plática, el acercamiento para tantas generaciones que nos estás permitiendo tener esta vivencia tan grande. Pues solamente decirte muchas gracias por lo que nos has dejado a todos los mexicanos. Solo por culpa de que cumplí 90. Muchas gracias, Y siempre Manuel. tuve la suerte de siempre ser protagonista de cualquier movimiento nuevo. Aquí como que en mi época de París y todo, aprendí que lo que en ese momento lo que importaba mundialmente era la vanguardia. Entonces la vanguardia que ir adelante, entonces siempre me quedó ya como tic. Claro, es tu esencia, Manuel. Pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, me dio mucho gusto verte.